Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a sus Learning Talks de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, como es nuestra costumbre. Bienvenidos todos. Espero que me acompañen en esta jornada maravillosa de aprendizaje. Ya saben que estamos transmitiendo a través de nuestras redes, por la vía del LinkedIn, también por YouTube, por Facebook Live y que la grabación de esta sesión va a estar en nuestro canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, C-O-T y latina N. Allí estará este programa, están los anteriores y espero que los futuros. Bueno, el día de hoy comenzamos con un cuento, espero que les guste. El título es El niño que recordaba los vientos. Lindo título, ¿verdad? En un pueblo donde las casas eran de barro y las calles ríos de polvo, vivía un niño llamado Mateo. Tenía unos ojos grandes y oscuros que parecían reflejar el cielo nocturno. Pero una peculiaridad lo distinguía de los demás. Olvidaba las cosas con una facilidad asombrosa. Su abuela, una mujer sabia que conocía los secretos de las hierbas y las estrellas, decidió ayudarlo. Lo llevó a un lugar sagrado, un viejo árbol cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra. Allí le enseñó las tres leyes de la memoria. Hijo, repite una y otra vez lo que quieras recordar. Como el agua que gotea sobre una piedra, la repetición labra surcos en la mente. Aquello que quieres recordar, colócalo en tu memoria con algo que te cause gran impacto, algo que te haga sentir alegría, placer, asombro, y así quedará grabado en tu corazón. Por último le dijo, une las cosas que quieres recordar entre sí, como las cuentas de un collar. Crea historias y conexiones entre ellas. Así Mateo aprendió las leyes de la memoria: repetición, impacto y asociación. Mateo, intrigado, comenzó a practicar. Repetía su nombre una y otra vez y lo asociaba con el viento que jugaba con su cabello y lo hacía sentir libre. Para recordar los nombres de sus amigos, inventaba historias locas en las que cada uno era un animal con poderes mágicos. Una noche, mientras observaba las estrellas, su abuela le contó una leyenda sobre un niño que podía recordar todos los vientos del mundo. Cada viento tenía un nombre y una historia, y cada uno dejaba una huella única en las personas. Mateo quedó fascinado. A partir de ese momento, comenzó a prestar atención al viento. Notaba cómo cambiaba su dirección y su intensidad, cómo susurraba secretos en sus oídos. Cada viento era diferente y cada uno le recordaba algo. El viento del norte, frío y fuerte, le recordaba la valentía de su abuelo. El viento del sur, cálido y húmedo, le recordaba el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un experto en vientos. Podía identificarlos por su sonido, su olor y la sensación que provocaban en su piel. Y lo más importante, nunca más olvidó nada. Su mente, antes vacía, se había llenado de recuerdos vívidos y coloridos, gracias a las tres leyes de la memoria y a la magia del viento. Con este cuento introducimos el tema del aprendizaje memorístico. Y revisemos primero la palabra memoria. La palabra memoria proviene del latín memoria,
que a su vez deriva de memor, que significa que recuerda o que es un recordatorio. Memor está relacionado con el verbo latino memorare, que significa eso, recordar, mencionar. Este verbo proviene de la raíz indoeuropea men, que significa pensar o recordar. En su origen, la palabra memoria hacía referencia a la capacidad de nuestra mente de retener y recordar información o experiencias pasadas. A lo largo del tiempo ha conservado este significado esencial, pero también se ha expandido para incluir el concepto de recuerdo, tanto en el sentido individual como colectivo, así como la facultad cognitiva relacionada con la retención de la información. Por lo tanto, la etimología de memoria nos lleva a la idea central de recordar o mantener algo en la mente, un concepto que sigue siendo fundamental en su uso moderno. Por otro lado, la palabra memorístico deriva de memoria y tiene el sufijo ístico que se utiliza para formar adjetivos a partir de sustantivos. En este caso, memoria, memorístico, que se usa para formar el adjetivo que tiene que ver con el- la memoria. Se refiere a algo relacionado con el acto de recordar, en particular en el contexto de aprendizaje, que es el que nosotros utilizamos para este en vivo. El objetivo es recordar datos específicos, tales como fechas, fórmulas, definiciones, listas, tal como se presentan sin un proceso de comprensión incluso sin ningún tipo de reflexión crítica. El aprendizaje memorístico tiene una característica y es que se basa principalmente en la repetición de la información, sin necesariamente estar involucrado el significado de lo que estamos aprendiendo. Es algo así como memorizar una lista de palabras o una serie de números sin entender el concepto que está detrás de ellos. Este tipo de aprendizaje se utiliza comúnmente en situaciones donde es necesario memorizar grandes volúmenes de información en un corto periodo. Por ejemplo, cuando yo iba a presentar algunos exámenes de algunas materias, yo me aprendía las cosas de memoria, pues sabía que si yo tenía la capacidad de recordarlo, cuando llegara el examen, iba a vaciar lo que tenía en mi memoria, iba a escribir el examen e iba a salir bien. Pero eso sí, después de que terminaba el examen, lo que me faltaba era que me dieran el botón delete para que se me olvidara todo. O sea, si me preguntaban media hora después del examen, ya no me acordaba de nada lo que había vaciado en ese examen. Sobre todo eran las materias que, digamos, ni el profesor le interesaba yo como estudiante, ni a mí me interesaba la materia, probablemente porque el profesor no me agradaba o no me vinculaba con la materia. O sea, a veces se utiliza el aprendizaje memorístico para la adquisición de conocimientos que requieren cierta precisión. O sea, aprendizaje, por ejemplo, procedimental, muchas veces se aprende así, de memoria. Cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo, utilizamos el aprendizaje memorístico. Y muchas veces es mejor simplemente recordar la palabra. Y yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela, habían jóvenes compañeros míos o niños compañeros míos de la escuela que cantaban canciones en inglés y las repetían de memoria. Y yo no tenía la menor idea de lo que estaban diciendo, pero les salía bonito. Y cualquiera que lo escuchara estaban convencidos de que el chico o la niña hablaba inglés fluido porque sabía la canción de memoria. Incluso yo les confieso que
muchas de las canciones, por ejemplo, que cantábamos en la iglesia, que eran en latín, yo me las aprendía de memoria. Yo no sabía lo que estaba diciendo, pero era parte de cantar en el coro. Y si había que aprenderse la canción, yo me la aprendía de memoria. Y eso sí, no, latín fluido. Incluso llegué a aprender canciones en griego o incluso en alemán, cuando todavía ni siquiera estudiaba alemán, me aprendí las canciones en alemán y las cantaba y las cantaba, por ejemplo, en la iglesia que quedaba frente a mi casa, me ponía a cantar canciones en alemán con el director del coro, nos enseñaba las canciones en alemán y yo me las aprendía de memoria, no tenía la menor idea de lo que decía, pero las repetía. Eso es aprendizaje memorístico. Normalmente cuando, por ejemplo, se estudian textos legales, muchas veces se utiliza este aprendizaje memorístico y se repite el texto de la ley de memoria. Después, cuando ya uno quiere profundizar en el estudio de la ley, entonces empieza con la interpretación de la ley y el pensamiento reflexivo, utilizar otras metodologías. La característica del aprendizaje memorístico, ya saben entonces, lo primero es la repetición. Repetición de la información varias veces para fijarla en la memoria. Después, ya saben, ausencia de comprensión. No se busca entender el porqué de la información, solo se memoriza. Y además la información es como aislada, está como en paquetes, sin que esté relacionada con otro conocimiento, con una habilidad, con una actitud, con un procedimiento. Y claro, tiene vida corta, sobre todo para aquellas personas que no tienen una memoria cultivada. Entonces, llevan lo que van aprendiendo, lo llevan a la memoria a corto plazo y se olvida rápidamente si no se sigue repitiendo. El aprendizaje memorístico tiene algunas limitaciones porque al centrarse en la retención a corto plazo, no facilita la transferencia de conocimiento a nuevas situaciones o la aplicación, por ejemplo, de lo aprendido de una forma creativa o incluso el comunicar la información que hemos aprendido. La falta de comprensión profunda lleva al olvido rápido y una vez que ya la información no resulta imprescindible, ya no resulta necesaria, o cuando no se conecta con un aprendizaje significativo, simplemente se olvida. Por lo general, las personas le dan muy mala fama al aprendizaje memorístico, sobre todo cuando lo contrastas con metodologías como el constructivismo o el aprendizaje significativo, donde el aprendizaje se basa en la comprensión, en la reflexión, en la aplicación práctica de los conceptos adquiridos, pero tiene algunas ventajas. Por ejemplo, es útil a la hora de aprender datos específicos. Por ejemplo, fechas. ¿Mm? Por lo general, las fechas que nosotros queremos recordar las hemos repetido durante los años y las evocamos fácilmente porque las hemos repetido. También los nombres. De hecho, se dice que John Fitzgerald Kennedy conocía en una sola reunión, conocía a 1.000 personas. Cuando se las presentaban, usted sabe, los presidentes normalmente tienen a alguien que les presenta a quien están saludando. La persona le decía el nombre de la persona que estaba saludando, él repetía el nombre, incluso repetía más de una vez el nombre, y después se dice que podía nombrar por su nombre a 1.000 personas que había conocido. Una memoria cultivada con mucha precisión. También las fórmulas se aprenden muchas veces de memoria. Yo, por ejemplo, estoy seguro que las personas que tienen, que provienen de la época mía yo soy nacido en el año 52, por lo tanto fui a la escuela
y aprendí esta regla, bipito y bopoti, bipito y bopoti. Volumen inicial por presión inicial por tiempo final es igual a volumen final por presión final por tiempo inicial. Bipito y bopoti, no hay forma que se me olvide, lo tengo sembrado esa fórmula en mi memoria. Tiene la ventaja de que permite aprender de forma rápida cierta información. Claro, tiene unas desventajas enormes. Por ejemplo, no se profundiza y no dura si no la repite. No ayuda a la resolución de problemas ni a la aplicación de conocimientos y muchas veces, ustedes lo saben bien, aquellas personas que tuvieron profesores que sus clases se basaban en el aprendizaje memorístico, resultan altamente aburridas y muy desmotivadoras para los estudiantes. Pero hay momentos en los cuales es útil el aprendizaje memorístico. Por ejemplo, en el aprendizaje de vocabulario en un idioma extranjero. Yo, por ejemplo, recibo día a día, recibo del Merriam-Webster, un excelente diccionario en línea, recibo la palabra del día. Entonces, la palabra del día, muchas veces yo lo que hago es que me la aprendo de memoria y la voy repitiendo y repitiendo y repitiendo y durante el día la uso en alguna conversación. Eso ha sido muy valioso para ampliar mi vocabulario, tanto mi vocabulario activo como mi vocabulario pasivo. También para memorizar fechas importantes, para aprender las tablas de multiplicar. Yo las aprendí de memoria. Estoy seguro que muchos de ustedes lo aprendieron así de memoria. Y después vino un alma humilde y por fin les abrió la mente para que pudieran aprender las tablas de las diferentes operaciones, comprendiéndolas desde el punto de vista de cómo funcionaba la suma, la resta, la multiplicación, la división, los quebrados. A mí, por ejemplo, la señora Chepita, yo iba al kinder de la señora Chepita y la señora Chepita, déjenme decirle, cuando yo tenía 5 años, ya aprendí a hacer sumas con fracciones. Y de verdad que yo después de los años le doy las gracias a la señora Chepita. Yo no sé ni cómo hizo, porque la verdad es que no me acuerdo cómo fue que lo hizo. Pero lo que sí sé es que sí lo hizo y que cuando yo llegué a la escuela a entrar al primer grado de primaria, me pusieron el tercero. Por un error clerical me pusieron en tercero y no fue hasta febrero que me trasladaron del tercero al primer grado. Pero era ¿por qué? Porque yo hacía las operaciones, imagínate, un niño de la edad que yo tenía, y, hacía las operaciones con quebrados a tan temprana edad. Y la matemática fue mi materia preferida durante toda mi vida. También las fórmulas matemáticas se aprenden de memoria, pero podemos mejorar el aprendizaje memorístico. Si bien es cierto, no es el método ideal, se puede utilizar de manera poderosa. Por ejemplo, utilizando asociaciones, relacionando información nueva con información que ya conoces. Algo de lo cual tenemos que aprender y debemos partir de ahí es que lo que tú no recuerdas no lo aprendiste. Si tú no recuerdas lo que alguien te educó a aprender, no lo aprendiste. Y tú puedes decir cualquier cosa, incluso puedes decir que aprobaste un examen, pero si no lo recuerdas, no lo aprendiste. Entonces, la asociación es la que permita agarrar el conocimiento previo que sí recordamos y relacionarlo con las informaciones nuevas que vamos aprendiendo. Y al hacer eso, utilizamos el aprendizaje memorístico. También al hacer ejercicio de visualización, lo que le pedimos a nuestra mente es que recuerde imágenes mentales de la información. O sea, evocamos lo memorizado en términos de imágenes, también en términos de palabras. Incluso a veces recordamos los sonidos.
¿eh? Cuando se está estudiando idiomas se recuerdan los sonidos. Cuando se está estudiando música se recuerdan los sonidos. La visualización es extremadamente poderosa. Las famosas herramientas mnemotécnicas, ¿eh? Que por cierto provienen de la palabra mnemocine, que es el nombre de una diosa eh, que tuvo su romance con Zeus y fue la madre de las musas. Mnemocine, de ahí viene mnemotécnica, es la diosa de la memoria. Entonces la mnemotécnica lo que usa es frases o palabras que ayudan a recordar. También se utiliza lo que se llama el espaciado, o sea, se reparte el estudio en varias sesiones cortas en vez de una larga para entonces recordarlo, o sea, memorizarlo. El aprendizaje memorístico es una herramienta útil en ciertas situaciones, pero es importante entonces complementarlo con otras estrategias de aprendizaje que promuevan la comprensión y que promuevan la aplicación de lo que vamos aprendiendo. Aunque el aprendizaje memorístico a menudo es muy criticado, yo reconozco que tiene sus virtudes y voy a ponerles más elementos para que vean que por qué yo defiendo el aprendizaje memorístico. Por más que yo combato el aburrimiento cuando la memorización ocurre por repetición estúpida, vamos a decir así, por repetición mecánica. El aprendizaje memorístico es la base, para mí, es la base del conocimiento más avanzado. Es muchas disciplinas, especialmente en las ciencias exactas, es esencial memorizar. Memorizar datos, memorizar fórmulas, memorizar definiciones, memorizar reglas, y así podemos aplicarlas a la hora de resolver problemas complejos. Sin un dominio inicial de la información fundamental memorizada, es difícil avanzar hacia un aprendizaje más profundo y, y mejor aplicado. Además, el aprendizaje memorístico ayuda a la rapidez y a la eficiencia. Hay situaciones en las cuales se requiere adquirir el conocimiento rápidamente. Y entonces el aprendizaje memorístico es extremadamente eficiente. Por ejemplo, cuando nos estamos preparando para un examen, cuando nos están, por ejemplo, los atletas cuando se están preparando para una competición, yo recuerdo en el dojo donde yo asistía a las clases de karate, se memorizaba todas las rutinas, todos los katas se recordaban de memoria. Era un proceso de memorización por repetición. En todos los deportes pasa lo mismo. Yo he visto, por ejemplo, las prácticas de béisbol. Yo practiqué béisbol, más bien practiqué softball, fue en lo que me gustó. Pero mi nieto practica béisbol, mi nieto Adriano, y por cierto es muy bueno jugando béisbol, y yo lo veo en el momento que lo están entrenando, utilizan la memoria. También es importantísimo cuando estamos en una situación de emergencia. Entonces, cuando se está preparando, por ejemplo, yo tengo un amigo, un estudiante que está conmigo, que es Ernesto Balazarte, y él prepara a las personas para situaciones de emergencia, y ahí el aprendizaje memorístico es fundamental. Si tú no puedes memorizar las rutas de escape, las salidas de emergencia, el plan de emergencia y tenerlo claro en tu memoria, eso puede costarte la vida y puede costarle la vida a la gente que está contigo. Muchas veces nos toca recordar y recitar información de forma precisa y rápidamente. Por ejemplo, el caso más común, ¿verdad? Nos piden el número del Social Security, del Seguro Social aquí en los Estados Unidos o en otros países el número del documento de identidad. Tienes que recordarlo de memoria. Este tipo de aprendizaje permite la asimilación de datos de manera que sea eh,
digamos, evocados de forma inmediata, de forma instantánea. Por otro lado, el aprendizaje memorística desarrolla una disciplina cognitiva. Cuando tú quieres memorizar, necesitas concentrarte. Concentrarte para repetir, concentrarte para tener la disciplina. Incluso cuando hablamos de cerebro y hablamos específicamente del cerebro triuno, hablamos de la corteza reptil. Y la corteza reptil es donde residen las rutinas, y las rutinas no son más que la memorización de un proceso. La disciplina que se inserta dentro de nuestro cerebro reptil y queda como rutina, se fortalece, claro, con la capacidad cognitiva para que no haga las cosas simplemente de forma mecánica. Pero cuando queremos mejorar nuestra atención y nuestra capacidad de retención, hay habilidades que son valiosas en diversas áreas del aprendizaje y de la vida profesional que están relacionadas con la memoria. Sobre todo cuando llegamos a poder colocar en la memoria de largo plazo o la de muy largo plazo aquellas informaciones que son precisas, que necesitas tú recordar. La disciplina y la memoria están relacionados. Incluso en el aspecto profesional y cultural, a mí me encanta, por ejemplo, cuando voy a las visitas guiadas con los guías turísticos. Cuando son guías turísticos estos muy profesionales, ellos tienen guiones completamente aprendidos de memoria. Claro, tienen un proceso que lo tamizan para adaptarlo a la audiencia, pero lo recuerdan de memoria el guión. O sea, imagínense que tuvieran que recordar esa enorme cantidad de datos y fechas y lugares si no tuvieran utilizando el aprendizaje memorístico. Cuando estamos hablando de cultura, por ejemplo, aquellas personas que tocan instrumentos musicales saben lo que es recordar una partitura de memoria. Muchos músicos grandiosos tocan incluso sin partitura y no fallan el trazo. Se recuerdan toda la partitura de memoria. En la medicina se debe memorizar gran cantidad de información: anatomía, farmacología, procedimientos médicos. Cualquier cosa que requiera precisión y rapidez, en donde la vida se pone en juego, pues necesita la memoria. Por ejemplo, las personas que cultivan la religión, a mí me sorprenden gratamente cuando un pastor cita de memoria un texto religioso. Cualquier hombre dedicado a la religión, ya sea judaica, católica, cristiana, budista, citan los textos religiosos de memoria. Incluso algunos son asombrosos porque recuerdan grandes volúmenes de información y lo citan textualmente. Si vas al libro sagrado, lo lee y dice lo que ese señor o esa señora repitieron. A mí me tocó una rabino en el hospital donde estaba yo eh, siendo cuidado. Me tocó una rabino mujer y tenía un conocimiento bíblico amplísimo y lo recordaba de memoria. También lo vemos en los poetas que recuerdan bellos y hermosos poemas, algunos muy largos, los recuerdan totalmente de memoria. Lo vemos en los abogados o el personal que trabaja en ámbitos legales,
Pero claro, esa práctica hace que ellos puedan preservar grandes cantidades de información y utilizarlo. Los historiadores también. Por eso, la memoria es un requerimiento en todo lo que es profesional y cultural. La memoria, además, facilita la creatividad. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero tener un vasto repertorio de conocimientos memorizados facilita la creatividad estructurada. A mí me encanta cuando estoy facilitando que me vienen a la memoria cantidad de información que he aprendido durante los años. Y eso, al utilizarlo, recuerdo con base sólida, además, muchas de las cosas que he aprendido. También saben, muchos de ustedes saben que yo me gusta cantar y lo hago con disciplina. Canto desde muy temprana edad y tuve que aprenderme de memoria las escalas y los acordes. Y a mí que me gustan las piezas clásicas la ópera y los boleros, me los aprendo de memoria. En estos días me tocó, el lunes de esta semana, me tocó recordar la canción Amapola, en una sesión con mi amigo Luis de la Torre. Tenía muchos años que no la interpretaba, pero me vino a la mente la canción completa, cantada además cuando yo lo aprendí, la primera vez que la escuché, lo oí de la voz de un cantante mexicano de excepción que poca gente conoce en las generaciones actuales, pero que es un extraordinario cantante, Tito Guizar. Y yo la primera vez que oí Amapola la oí de su voz. Y de verdad era un cantante extraordinario y la canción era hermosísima. Y yo la recordaba después de varios años. Muchas veces a mi memoria vienen canciones. También esta misma semana recordaba yo en una de las sesiones de formación de facilitadores virtuales, recordaba la música de los grupos de rock de mi ciudad de Maracaibo, cuando yo vivía en Maracaibo y estudiaba en el Colegio Gonzaga, y me tocó presenciar los conciertos de varios grupos de rock maravillosos que había en esa época, tanto de Maracaibo como de Caracas. Y yo recordaba, y recuerdo canciones que incluso muchas veces yo se las cuento, se las canto a compañeros míos de la misma edad y no se acuerdan de la canción, porque yo la tengo en la memoria, porque me gustaba aprenderme las canciones y las repito de memoria. También las citas literarias muchas veces me salen naturales, porque, bueno, me acostumbré a leer y a citar autores incluso poco comunes, también los clásicos. Pero entonces esa estructura y ese estilo de memorización hace que pueda mezclarlo con otras actividades de la educación, con metodologías activas, y entonces se facilita la creatividad estructurada, porque la creatividad no es otra cosa que la relación entre una cosa y otra, o varias. La memorización tiene que ver mucho con la comunicación. Ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo me dedico a formar conferencistas. Y en el ámbito de la educación de conferencistas, una de las habilidades que debe aprender el conferencista es oratoria. Y en la oratoria y también en la facilitación, el aprendizaje memorístico permite que aquellos facilitadores profesionales o aquellos conferencistas profesionales puedan recordar grandes volúmenes de información y que les salga de manera fluida y convincente a la hora de dar sus experiencias de aprendizaje o hacer sus conferencias. Un orador recuerda de memoria su discurso, solamente que no lo repite mecánicamente, porque si lo repite mecánicamente, lo más seguro es que se olvide con la emoción. También los docentes, todo tipo de docentes,
Debe recordar con precisión muchas cosas que tienen que ver con fechas, datos, hechos, teorías. ¿M? Y la gente dice, oye, pero ¿para qué se va a recordar eso si tiene ChatGPT y tiene Gemini y tiene Copilot? Va a quedar muy mal el docente que a la hora de tener que hablar de cosas que son propias de su profesión, él no pueda recordarlo. Va a perder autoridad y va a perder claridad de la comunicación, porque entonces va a tener que interrumpirse para hacer una búsqueda cuando son fechas, hechos, teorías y datos que tiene que manejar porque es propio de su profesión, de la materia que debería dominar. Y así genera confianza en su audiencia. El aprendizaje memorístico no es solo una herramienta útil para la adquisición rápida y precisa de la información, sino también fortalece las habilidades cognitivas esenciales y sirve como base fundamental para el aprendizaje más avanzado y se aplica en todas las disciplinas. Fue un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes esta sesión. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la semana que viene por esta misma, por este mismo canal.